Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Soy Carlos Monterrosa y en el segmento de entrevista de este lunes 3 de abril ya está conmigo Juan José Martel, secretario general del Partido Cambio Democrático, y el tema que vamos a desarrollar con él es la actualidad política. Hablaremos del caso de Venezuela y sus votaciones ante el organismo de los Estados Americanos, la OEA, la postura del gobierno salvadoreño y la asistencia de cooperación. Bienvenido, Juan José, qué gusto volver a encontrarnos. Qué gusto, Carlos, aquí a la orden siempre. Gracias por estar con nosotros esta mediodía y me gustaría iniciar rápidamente con un contexto. La situación en Venezuela ha generado debates y discusión en el seno de la Organización de Estados Americanos. El pasado 29 de marzo, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, 20 países del Pleno promovieron apoyar el funcionamiento democrático y el respeto de Estado de Derecho en ese país. Según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de autogolpe de Estado en Venezuela debido a dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le transferían atribuciones de la Asamblea Nacional, decisión que el presidente Nicolás Maduro pidió revisar el pasado viernes. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, en su discurso ante la OEA el pasado 27 de marzo, ha insistido que es una campaña de ataques y agresiones del secretario Almagro que representa una facción de países en la OEA para intervenir en Venezuela. Dicho este contexto, Juan José, me gustaría que iniciemos con la primera interrogante. ¿Cuál es su lectura de estos sucesos? ¿Hay un quiebre institucional? ¿Se puede hablar de la figura de autogolpe en Venezuela? Yo creo que Venezuela tiene ya mucho tiempo de venir en una crisis política y económica de profundidad, pero creo que la comunidad internacional está haciendo muy poco para contribuir realmente a resolverla. Creo más bien que lo que ha hecho la comunidad internacional y especialmente los gobiernos es alinearse con una u otra facción en conflicto dentro de Venezuela. En Venezuela la situación está muy polar, pero en lugar de contribuir a soluciones de país, muchas veces lo que hacen es o apoyar a uno de los dos bandos, y esto no genera solución a la crisis. Creo que un ejemplo de eso es lo que pasó en la OEA la semana pasada. En la OEA la semana pasada, en realidad, ninguna de las dos posibilidades de decisión, que era aprobar la intervención a través de la Carta Democrática o no hacerlo, iba a resolver la problemática interna de Venezuela. Era simplemente un alineamiento para medir fuerzas de cómo estaban. Para mí, la mejor posición que debió tomar el gobierno salvadoreño era la de abstenerse en este caso. Debió de haber mantenido una posición de neutralidad frente a un conflicto y frente a una posición polar que en ninguno de los casos iba a resolver el problema de fondo que tiene en este momento Venezuela. En ese sentido, a mí me parece equivocada la decisión. Ahora, yo parto también de que quien dirige la política de relaciones exteriores es el Ejecutivo en cada uno de los países. Sí. Y la política de relaciones exteriores en todas partes tiene un profundo sesgo ideológico. Está el FMLN en el gobierno, esta es la decisión que adopta. Seguramente si hubiera estado Arena en el gobierno, hubiera adoptado una decisión de otro tipo. Eso depende de quién está en ese momento en el gobierno. Yo creo que en ese sentido es una decisión, aunque a mi juicio no era la mejor. A mi juicio debimos de habernos abstenido frente a ese conflicto, ya que ninguno de los dos votos iba a contribuir en nada a resolver la problemática venezolana, pero también respeto la decisión que el gobierno tomó. Era su derecho a hacerlo y entendemos las razones ideológicas. Arena hubiera hecho lo contrario y muchos hubieran salido a decir que eso era lo bueno, y los que ahora dicen que lo bueno era lo contrario hubieran dicho que era lo malo. Es decir, esta es la dinámica cuando hay esquemas demasiado polarizados. Y justamente con esta mención que usted hace, Juan José, solo quiero hacer referencia a que en un comunicado del 28 de marzo de la Cancillería salvadoreña se destaca que el gobierno respalda la postura de diálogo nacional en Venezuela generado por facilitadores internacionales y el Vaticano. A su criterio, ya nos ha hecho una mención de la postura que califica a su criterio que se pudo haber abstenido el gobierno salvadoreño o la representación del gobierno salvadoreño ante, en este caso es el Estado, pero lo hace el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el organismo de Estados Americanos. Y quiero hacer una mención muy textual de este comunicado. Lo digo así. Asimismo, y en total apego a los artículos 1 y 19 de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, nuestro país reafirma que todo acompañamiento que se le pueda brindar a Venezuela
Venezuela debe ser sobre la base del respeto a su soberanía y a la no intromisión en sus asuntos internos. Ni la OEA ni sus Estados miembros, señalan ambos artículos, tienen facultades o derechos para intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado. ¿Qué opinas sobre eso? Siempre es uno de los principios como clásicos en el estudio de relaciones internacionales, la no injerencia o la no intervención en asuntos internos de los Estados. ¿Hace bien la diplomacia salvadoreña con este tipo de posicionamientos o considera que puede haber sido una postura distinta ante esto? Mire, los organismos internacionales todos mantienen una posición de respeto a las soberanías nacionales y todas mantienen una política de no intervención. Pero también hay casos excepcionales. Y en el caso de la OEA existe la Carta Democrática que de alguna manera ha sido firmada por todos los países y que se invocó en el caso de Honduras. Sí. Entonces, en el caso de Honduras había una situación extrema, hubo que hacerlo. No se hizo en Paraguay, a pesar de que hubo en la práctica un autogolpe de Estado. No se hizo en Brasil, a pesar de que la forma en que destituyeron a Dilma fue realmente poco clara. Y al final los mismos que la destituyeron, el que promovió su destitución, resulta que ya está preso, acusado de actos de igual o peor gravedad de los que le señalaron a la presidenta en su momento. Yo creo que en casos extremos, sí, la intervención en el marco de los parámetros que han definido los mismos organismos internacionales y que ellos han aprobado, tiene sentido. Pero en el caso de Venezuela, yo creo que hay que abrir espacios al diálogo, hay que abrir espacios al entendimiento. Es obvio, la situación está muy polar. No va a ser fácil encontrar acuerdos. Creo que se pueden llegar en Venezuela a acuerdos mínimos, pero creo que la verdadera solución al problema en Venezuela va a ser que se logre definir un proceso electoral, que se logre consensuar un proceso electoral dentro de los tiempos constitucionales, sin violar la Constitución y la legislación secundaria de ese país, que sea la que al final permita al pueblo venezolano decidir su destino futuro y de esa manera generar, si lo considera necesario, una nueva correlación de fuerzas políticas o si también le parece mantener la correlación existente. Creo que al final el diálogo tiene que llevar a generar un periodo de estabilidad básica en Venezuela que permita el buen funcionamiento de la institucionalidad democrática fundamental y luego dirimir los verdaderos problemas en el marco electoral. Seguimos en este contexto, Juan José, y aparecen declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Jean Maynes, en las cuales lamentó el voto de El Salvador ante la OEA en la situación venezolana y sin duda mencionaba esto causa problemas en Washington, además que podría poner en peligro la ayuda del gobierno de los Estados Unidos que se decide en el Congreso norteamericano. ¿Cómo califica usted estas declaraciones de la embajadora? No, yo respeto mucho las declaraciones de la embajadora y creo que tiene todo el derecho de decirlas. Ella representa un país acá, ella no representa los intereses de los salvadoreños y no puede serlo. Ella representa los intereses de los Estados Unidos de América y es la representante de ese país en El Salvador. Y creo que estaba en la obligación de trasladar cuál es la visión que tiene Estados Unidos de este tema. Ahora, yo creo que en este caso siempre, de alguna manera, lo que más cuesta es poner en su justa dimensión las cosas que se han hecho. Okay. La ayuda a El Salvador va a peligrar por un determinado voto en la OEA. Yo no sé, es decir, el Fomilenio 2, que es como el paquete más grande en perspectiva de cooperación con El Salvador, tiene parámetros claramente definidos y índices de evaluación muy concretos que tienen que cubrirse para poder tener acceso a esos fondos. El Congreso de los Estados Unidos definió una serie de parámetros en el marco de desarrollo del funcionamiento institucional, de superación de muchos índices sociales, de combate a la corrupción, de más transparencia, etcétera, etcétera, que son a partir de los cuales se mide en concreto el papel de El Salvador y sobre esa base es que se va a definir si le dan o no le dan esa cooperación. No creo que si nosotros no llenamos los requisitos que ha establecido el Congreso de los Estados Unidos en esos indicadores, aunque votemos a favor o en contra de la OEA, no van a cambiar la decisión. Eso es como que dijéramos que Trump va a cambiar su decisión sobre los refugiados salvadoreños por un voto en la OEA. Aunque votemos a favor de los Estados Unidos en todo en la OEA, y votemos como ellos dicen que lo hagamos, no vamos a detener las decisiones que Trump está tomando y que obedecen a una visión geopolítica en relación a América Latina. Por lo tanto, yo sí creo que estas cosas debemos de saberla medir. Yo considero que la decisión del gobierno salvadoreña fue equivocada, la lamento,
porque creo de que no era lo que Venezuela necesita. Venezuela no requiere más alineamientos polares, requiere de una verdadera neutralidad frente a su conflicto, y eso es lo que nosotros podemos brindar como un país muy pequeño que no puede hacer más por ellos. Este tipo de declaraciones, Juan José, tiene alusión un poco a declaraciones que brindó hace unos días el senador Marco Rubio, en los cuales él mencionó que sería difícil justificar ante el Congreso que en este caso se refería a 3 países, El Salvador, República Dominicana y Haití, que no cooperan con la defensa de la democracia en la región, y justificar en eso se refería a fondos de cooperación para eso. ¿Qué opina usted? Porque la frase tal cual está mencionada se podría calificar como un clásico chantaje. Mire, estas son declaraciones que especialmente cuando se acercan las campañas electorales se usan bastante. Yo creo que mis respetos a la opinión del senador Rubio, pero creo que él está representando determinados intereses. Y él tiene también el derecho de decir si no le gusta algo. Pero ya de eso a creer que va a poder generar una correlación en el Congreso, creo que también son cosas muy complicadas. Hace un tiempo sacaron las declaraciones de varios congresistas de los estados y que ya se iba a terminar la ayuda, y fue parte de la campaña electoral hasta una madre que lloraba hace unos años y que se despedía, que le decía, y el hijo le decía: mamá, estos son los últimos centavitos que te mando, si llegan a ganar los rojos ya no te voy a poder mandar ayuda. Son esas famosas cortinas de terror. A mí lo que me preocupa, Carlos, es que si se comienzan a usar estos temas como arma de campaña electoral, vamos a tener una campaña de miedo, vamos a tener una campaña electoral de terror, no vamos a tener una campaña electoral que proponga soluciones a los graves problemas de este país. Las fuerzas políticas están obligadas a darle al pueblo salvadoreño esperanza en una campaña electoral, sobre la base de propuestas viables y realistas, no sobre la base de ilusiones. Pero el peor escenario es cuando hay una campaña de miedo. Creo que eso debemos de exigirle todos los salvadoreños a los partidos, que por favor no utilicen el miedo como arma de campaña electoral. Y siempre habrán funcionarios o que se prestan a este tipo de cosas fuera del país, o que a lo mejor dan declaraciones y las descontextualizan y las ponen en función de eso, pero no debemos de permitir que eso nos suceda aquí a nosotros. Eso es interesante, esta mención, Juan José, por el hecho de que los medios de comunicación, diversos medios de comunicación, van construyendo opinión pública sobre estos puntos, y mencionaba el caso de las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en el país, porque claro, se toma como referencia y esto permite dar titulares a medios electrónicos para poner cualquier cosa, y justamente ir construyendo esta idea de una campaña de terror. Luego se suman estas declaraciones, o más bien el punto de partida son declaraciones del senador Rubio, y esto está en un contexto de procesos de campaña electoral en el país. Vamos a hablar en el segundo bloque de las internas, pero tener su apreciación sobre esto también, el tema de los medios de comunicación en el tratamiento de este tipo de temas y el posicionamiento que quieren que tengan las personas sobre esto. ¿Cómo hacer una lectura como más crítica de estos fenómenos sin dejarse ir con la primer titular, con la primera declaración, que también es considerada los embajadores de Estados Unidos? La historia misma del país lo dice, han tenido injerencia en diferentes momentos de la vida política y económica del Salvador, Juan José. No, yo creo que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la formación de la opinión pública de todos los ciudadanos. La gran ventaja que tenemos en el país es que ahora ya se terminaron los oligopolios sobre los medios de comunicación, y ahora tenemos más diversidad, más canales de televisión, tenemos más radios, tenemos más opciones incluso de pensamiento dentro de los medios, y por otra parte existe el fenómeno nuevo de las redes sociales, que se convierten también en un mecanismo alternativo de comunicación. Yo creo que ahora los medios de comunicación están más obligados a generar credibilidad con la ciudadanía, porque si no simplemente la gente deja de verlos, y no basta con que un medio tenga 1 millón de seguidores, eso se puede ver fácilmente, pero también hay herramientas que permiten ver que a pesar de que tiene 1 millón de seguidores, solo 20 personas ven la noticia, solo 20, 50 personas abren su página en un día y solo tienen 3 likes o 3 retweets. En ese sentido, creo que los medios tienen que ser muy cuidadosos también en no perder la credibilidad. Creo que ese es el reto fundamental. Uno entiende que la libertad de prensa es la libertad de los dueños de los medios de comunicación para decir lo que piensan. Algunas veces se abren un poquito, pero también existe la libertad de expresión por el lado de la ciudadanía, y eso se desarrolla mucho desde las redes sociales. Creo que en ese sentido hay una competencia
competencia positiva entre medios, hay una competencia positiva entre medios y redes sociales que debe de hacer reflexionar a unos y a otros en materia de responsabilidad a la hora de informar y de alguna manera de formar opinión ciudadana. Tenemos que hacer una pausa, Juan José, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos de las elecciones internas en los partidos políticos y tener su posicionamiento, claro, en el caso también de Cambio Democrático y el rol de la Junta de Vigilancia Electoral en el proceso electoral que se viene en nuestro país. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de este lunes 3 de abril. Me acompaña Juan José Martel, secretario general del Partido Cambio Democrático, y estamos hablando un poco de la actualidad política. Hemos hablado en el primer bloque sobre la votación de El Salvador ante el caso venezolano en la Organización de los Estados Americanos, su posicionamiento, las declaraciones que ha brindado el senador Marco Rubio y también las declaraciones que brindó la embajadora de los Estados Unidos en el país. En este segundo bloque lo vamos a hacer un poco de los procesos de elecciones internas de los partidos políticos. Juan José, ya el calendario electoral está sobre la marcha. Arena y el FMLN ya han mencionado cuándo van a ser las fechas de sus elecciones internas. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta sobre este proceso? Bueno, lo primero que debe de entender la ciudadanía es que las reglas han cambiado. Hay reformas importantes en la ley de partidos políticos y estas exigen a todos los partidos políticos hacer elecciones internas para elegir tanto a sus organismos de dirección como también a sus candidatos a cargo de elección popular. Esto es nuevo. En el pasado los partidos políticos, algunos tenían mecanismos más democráticos, otros menos democráticos, pero se podía imponer con mucha facilidad el dedazo de los grupos que controlaban el partido. Creo que ahora el hecho de abrir a internas, que no es... La diferencia quizás entre primarias e internas es que las primarias son más supervisadas por el Tribunal Supremo Electoral y son con un régimen de mayor control, caso de Honduras. En el caso nuestro son elecciones primarias en que hay un rol muy genérico y muy de supervisión, algunas veces a posteriori del tribunal, pero no tiene gran peso y la gran mayoría de la responsabilidad recae en los organismos electorales internos de cada partido. Pero todos los partidos van a ir a internas. ¿Qué significa esto? Esto significa que ya se acabaron los dedazos. Por otro lado, hay nuevos plazos, hay nuevas fechas. Por ejemplo, este día es el último día para que los partidos políticos anuncien públicamente o hagan su llamado, su convocatoria a las elecciones primarias. Aprovecho para decir, Cambio Democrático ha puesto ya en su página web, ¿verdad? Su convocatoria y la hago a través de BTX de una vez. Amigos, estamos convocando a toda la fuerza, a toda nuestra militancia, a todas nuestras bases, a todos los que aspiren a ser candidatos a participar en las elecciones primarias. Los datos están en nuestra página web. En ese sentido, esto lo están haciendo todos los partidos políticos. Además de eso, esto es positivo. La gente va a ir a votar. Esto significa que los futuros diputados, los futuros candidatos a diputados y los futuros candidatos a alcaldes, regidores y consejos municipales van a ser electos por los miembros de los partidos, por su base, en una votación secreta, libre, directa y igualitaria. Vea, todos los votos valen lo mismo. ¿Va a haber siempre manipulación? Sí, siempre va a haber alguna manipulación, pero es más complicado hacerla y creo que se van a expresar más distintas opiniones dentro de los partidos. Esto a lo mejor va a generar crisis en algunos casos, pero a la larga creo que va a ser beneficioso para la democracia. A principios de agosto, por cierto, va a caer en medio de la vacación de agosto ese plazo, se va a cerrar el plazo para que los partidos políticos hayan electo a través de elecciones primarias a todos sus candidatos, de manera que entonces más adelante se preparen las cosas para poder inscribirlos. ¿Qué significa esto en general? Significa que hoy vamos a tener un calendario electoral y una dinámica electoral también que puede calentar el ambiente de manera prematura. En ese sentido debe de haber mucha, pero mucha madurez de la ciudadanía para exigirle a los partidos políticos que evitemos las precampañas, para exigirle a los partidos políticos responsabilidad y seriedad en sus procesos internos y que la gente comience a ver desde el principio cómo se gestan al interior de cada uno de los partidos las distintas candidaturas que van a surgir para que los ciudadanos puedan orientar mejor su decisión el día de las elecciones. Creo que todo esto es positivo.
Veámoslo como bueno, no es perfecto, todavía falta mucho, pero no podemos negar que se han dado pasos importantes en ese sentido. A partidos políticos, Juan José, no les gustan mucho estos procesos de elecciones internas por el tema de que puede mostrar cierta fractura, ciertas facciones o grupos en los partidos políticos en los cuales aspiran por estar en puestos de poder, en este caso puestos de elección popular, diputaciones, consejos municipales, que son aspectos fundamentales para la toma de decisiones en este país. Y me gustaría tener su valoración sobre esto por su experiencia política también, y en el caso de la Junta de Vigilancia Electoral, que trabaja como instancia contralora, lo que hace el test al Tribunal Supremo Electoral, este aspecto, cómo garantizar competitividad en las elecciones. En el tema este que usted mencionaba, evitar los dedazos y que la gente pueda llegar bajo un mecanismo de democracia interna o por lo menos de participación que sea transparente y que sean seleccionados por los miembros de los partidos sus representantes ante las elecciones del próximo año. Claro. Mire, no va a ser fácil este proceso, además de que es nuevo, es inédito. En el pasado algunas fuerzas políticas intentaron hacer primarias, no les fue muy bien, pero tampoco había un marco legal y lo estaban haciendo de manera unilateral. Creo que ahora la situación es distinta. Van a haber problemas, sí van a haber problemas, seguramente en todos los partidos. Más de algún candidato que pierde se va a molestar. Más de alguien va a tratar de imponer con un dedazo un candidato, pero también la gente va a decidir si ese dedazo tiene sentido o no tiene sentido. Estos procesos no están exentos de problemas y de complicaciones. Pero así es la vida, si la vida es complicada, la vida es complicarse y las cosas que valen la pena en la vida son las más complicadas, las cosas fáciles valen poco la pena. En ese sentido, los partidos van a tener que recorrer un nuevo camino, nuevo, que les va a exigir madurez, que les va a exigir más responsabilidad, que les va a exigir más visión de país, y que a la larga va a volver poco a poco más democráticos los institutos políticos. Creo que eso es lo fundamental. Ahora, siempre hay una resistencia al cambio. Mire cómo ha costado que los partidos políticos entreguen sus cuentas al Tribunal Supremo Electoral. El 31 de marzo se venció el plazo para que todos los partidos políticos entregaran sus balances auditados de sus gastos y de sus ingresos durante el año pasado. No sé si todos lo han hecho, nosotros al menos como Cambio Democrático lo hicimos, hemos presentado nuestros balances de comprobación auditados. No son muchos los dineros, ¿verdad? Pero hay que presentarlo porque la ciudadanía debe de conocer. Entiendo que el resto de partidos políticos debió hacerlo. Eso ha costado, las listas de donantes. Hay partidos que se resisten con mucha fuerza a dar los listados de los donantes que tienen. Y yo me pregunto, ¿y de dónde sale tanto dinero en una campaña electoral? Si una campaña electoral a los partidos grandes les cuesta 40 millones de dólares, 50 millones de dólares. ¿Eh? ¿Y de dónde sale todo ese dinero? En un país tan pobre como el nuestro, que con 30 millones de dólares se hace un hospital y con los otros 30 millones que gasta el otro partido, ese hospital puede estar funcional durante al menos 2 o 3 años. Entonces, ¿cómo es posible que esas enormes cantidades de dinero se gasten? Estas cosas van a permitir, porque esa es la principal desigualdad que tenemos en este momento, amigos. Todos los partidos pueden ser iguales ante la ley, pero son desiguales en la obtención de sus recursos financieros. Sí. Por lo tanto, algunos pueden hacer mucha campaña electoral y otros apenitas pueden hacer campaña electoral. Y aquí, como decía mi abuelita, el que traga más pinol es el que tiene la boca más grande. Y en ese sentido se nos convierte eso en una desventaja que vuelve hasta antidemocráticos los procesos electorales, porque la gente al final termina votando por el que hace más publicidad y no por el que presenta las mejores propuestas. Uno basta con que vea cuánto han gastado los partidos y cuántos son los votos que tienen y va a encontrar una relación directa entre voto y gasto. Por eso es que hay precampaña. Porque da resultado. El día en que la precampaña no dé resultado, la van a dejar de hacer los partidos políticos. El día en que deje de dar resultado el presentar adolescentes en minifaldas en lugar de presentar propuestas, ese día van a desaparecer también las adolescentes en minifaldas de las campañas y van a aparecer más los candidatos discutiendo propuestas concretas y viables. Pero eso depende de la ciudadanía. Hay un aspecto también en esto relevante, Juan José, es el rol del Tribunal Supremo Electoral para garantizar
no solo el tema de las elecciones internas en los partidos políticos, fundamentalmente la implementación del Plan General de Elecciones. Y esto es algo importante porque en 2015, como sabemos, la situación fue muy compleja, sobre todo en la elección de las diputaciones hacia la Asamblea Legislativa. Tiene un reto bastante fuerte el Tribunal Supremo Electoral, todavía está pendiente el tema de su presupuesto y el tiempo va corriendo. Entonces ahí hay un aspecto, como el Tribunal Supremo Electoral tiene las condiciones para implementar el Plan General de Elecciones. Los partidos tendrán su responsabilidad con elecciones internas o nombramientos de las personas a los organismos electorales temporales, pero ¿cómo ve usted en este momento el rol del Tribunal Supremo Electoral para darnos unas elecciones con garantías? Mire, una elección es la operación logística más grande que tiene un país en tiempos de paz y es complicado para cualquier Tribunal Supremo Electoral. Aquí se complica más en primer lugar por la forma de votar, que tenemos una forma de votar muy compleja. Y eso obliga al uso de tecnología si queremos tener resultados fiables la noche de la votación. Por otro lado, tenemos presencia de maras en el territorio. Muchos de los centros de votación están en zonas bajo control de las maras. Eso es otra... valga la repetición. Sí, Okay. Creo que el aire... No hay ningún problema, pero quiero aprovechar para hacerles una invitación mientras Juan José toma un poco de agua, a que visiten nuestras redes sociales, @ExpresaTVX en Twitter, ExpresaTVX en Facebook, que ponemos a su disposición. Si les parece, podemos hacer una pausa para que usted pueda refrescarse un momento. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa, entonces continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Estamos platicando con Juan José Martel, secretario general del Partido Cambio Democrático, y estamos hablando un poco, Juan José, del tema de las elecciones internas en los partidos políticos. Nos restarán más o menos 5 o 6 minutos, pero quiero aprovechar para hacer una pregunta sobre esto. Uno de los aspectos que presentó nuestro periódico digital informatvx.com son los vínculos de la actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Sonia Liévano, con Adolfo Salume, de Democracia Salvadoreña, por ser socios en 6 offshores con sedes en Panamá. Y la discusión que está en esto es la independencia partidaria en el Tribunal Supremo Electoral. Persiste como una de las exigencias más marcadas para transparentar esta institución, Juan José. Sí. Bueno, disculpas a los amigos que tuve un problema de alergia con el aire acondicionado, pero yo sí creo que el problema es que estamos pensando en magistrados del tribunal químicamente puros. Eso no existe. Y si uno revisa, a todos los magistrados se les va a encontrar vinculación política, reciente o pasada. Yo sé de un magistrado que lo vi con el chaleco de un partido político, cuidando urnas en una elección. Y incluso la fotografía después desapareció de redes sociales, pero estaba esa fotografía. Yo creo que va a ser muy difícil encontrar gente químicamente pura. En ese sentido tenemos que hacer las elecciones con lo que hay. Una de mis preocupaciones es que ya no se debe desestabilizar más ese organismo electoral. Si lo desestabilizamos van a fracasar las elecciones. Por otro lado, urge que se entreguen los recursos. Una operación logística tan complicada como un proceso electoral no puede estarse trabajando con recursos a última hora. Sí. Montar la tecnología para que hayan resultados fiables la noche de la elección, aunque no sean legales, pero sí fiables políticamente, no es fácil, es caro. Y no se puede hacer de un día para otro. Se requiere del diseño de plataformas tecnológicas que se adecúen a la forma de votar y a la forma legal de contar los votos en el país. Por otro lado, estamos hablando de que una elección implica que se hacen más de 5 millones de papeletas por cada elección. Pero además de eso, las papeletas no son iguales. No es como en el caso de la presidencial, que todas las papeletas son iguales. En el caso de las de diputado hay 14 papeletas diferentes. Una con 24 diputados, que es la más grande de San Salvador, y otras con 3 diputados, con 3 cargos a elegir, que son las más pequeñas. Sí. Y en cada uno va a ir la fotografía del candidato propietario, la fotografía del suplente. Esto se hace en papel de seguridad que no existe en el país. Igual las elecciones de alcalde, son 262 elecciones municipales. En unas un partido va, en otras no va. Y cada papeleta se hace para cada uno de los municipios. En ese sentido estamos hablando de operaciones muy complejas que no se pueden estar organizando a última hora. Hay que llevar todo el material electoral hasta el último centro de votación. Estamos hablando de 1.600 centros de votación distribuidos a nivel nacional. Por lo tanto, si el tribunal tiene problemas de integración interna como consecuencia de inestabilidad en sus cargos, en sus funciones,
Y por otro lado, tenemos ausencia de recursos o retraso en los recursos que se les van a dar, están llevando peligrosamente esta elección a una situación de crisis muy delicada que no tiene sentido. Realmente ahí creo que hay mucha irresponsabilidad de muchos actores, se deben de poner realmente la mano en la conciencia y en el cerebro y darse cuenta que es una operación compleja que requiere de un organismo electoral estable y que requiere de recursos suficientes y a tiempo.